Hola a todos. En esta ocasión, Alessandra Soaste, Rafael Trejo y Elizabeth García les vamos a presentar el caso de David Reimer como parte de la actividad correspondiente a la materia de ética en psicología. David Reimer era un niño al que criaron como una mujer de nombre Brenda hasta los 15 años. Fue en 1980 cuando su padre, torturado por el sufrimiento que veía, le reveló la historia que había estado manteniendo en secreto. Había nacido en Canadá siendo Bruce junto a su hermano gemelo Brian, pero una negligencia médica durante una circuncisión había destruido sus genitales. En un intento desesperado por que la vida de su hijo fuera satisfactoria, sus padres se pusieron en contacto con un psicólogo que aseguraba que la condición sexual no es innata, sino que es asignada mediante la educación de los primeros años de vida. Es decir, que si trataban a Bruce como Brenda, éste se convertiría en una mujer plena, en vez de sufrir como un hombre sin pene. Se trata de John Money, un psicólogo del Hospital Johns Hopkins, en Baltimore, famoso por sus teorías sobre el género. Además, era una oportunidad inigualable para Money de demostrar sus teorías, ya que tendría un sujeto de control, Brian, con la misma carga genética que su hermano, pero que tendría una orientación diferente. Money aconsejó a la familia Reimer que David debía someterse a una operación de reconstrucción de una vagina artificial, y una vez acabada la operación, David debía recibir una educación acorde a su nuevo género. Cuando Brenda siguió creciendo, los efectos hormonales empezaron a mostrarse, a pesar de su tratamiento con estrógenos. Así empezó a desarrollar una musculatura y estaturas poco femeninas. Según comenta su hermano Brian, el único rasgo que diferenciaba a Brenda de él era la larga cabellera. En su biografía, David Reimer narra cómo el doctor les mostraba fotografías sexuales que eran, según Money, necesarias para redirigir su sexualidad. Una de las escenas más estremecedoras de la terapia con Money, según relata David, es que el doctor les obligaba a quitarse la ropa en contra de su voluntad y obligó a Brenda a ponerse en cuatro patas mientras su hermano Brian realizaba movimientos y tocamientos pseudosexuales contra la parte trasera de su hermana, en una escena que denominaban ensayo sexual. Brian nunca pudo superar aquellos años, sin embargo, el médico siempre negó esta práctica. David Reimer tuvo una vida infeliz, especialmente en su adolescencia, la cual no solo marcó a él, sino también a su hermano gemelo. David Reimer, tras saber que no era una mujer, cambió a su género verdadero y contrajo matrimonio años más tarde. Sin embargo, al filtrar su historia, perdió su trabajo. Lo dejó su esposa, la cual tenía hijos de un matrimonio previo, y su hermano gemelo, agobiado por esta problemática y sumado a la culpa que sentía, se suicidó. Finalmente, David también terminó con su vida cuando solo tenía 38 años de edad. En el familiograma podemos apreciar que es una familia nuclear compuesta por una madre y un padre, los cuales tienen gemelos, Brian y Bruce. Ellos padecieron fibromialgia, ambos niños fueron sometidos a circuncisión y Bruce, debido a una negligencia por dicha intervención, perdió el pene. Podemos ver que después es cambiado de género con el nombre de Brenda y posteriormente regresa a su género verdadero y se cambia el nombre a David. Con respecto a sus padres, no se cuentan con datos específicos sobre el tipo de relación que tenían como matrimonio. Por otro lado, en lo que concierne al paciente identificado David, podemos ver que se casó con Jane Fontaine, que tenía ya 3 hijos de un matrimonio previo, de los cuales no se tienen datos para señalar en el familiograma. Cuando Jane se enteró sobre la situación que vivió David, se divorcia de él, como lo podemos ver señalado en el familiograma, y David enfrentó problemas de adicción y finalmente cometió suicidio cuando tenía 38 años de edad. También se puede ver que Brian y David tuvieron una relación estrecha. Sin embargo, como se puede apreciar, Brian se suicidó a los 36 años. A continuación nos enfocaremos en los principios que el psicólogo transgrede. Este caso es un ejemplo de lo importante que es un psicólogo para la sociedad, pues ellos cuentan con las herramientas necesarias para ejercer cambios importantes en las personas. El caso de los Reimer ilustra cómo un profesional puede intervenir en el desarrollo de una persona y cómo esto va a impactar la sociedad, ya que este psicólogo entró en contacto con principios básicos de la sociedad de la cual era parte la familia Reimer y él mismo. Estos principios básicos desafortunadamente no fueron relevantes para el Dr. Money.
pasando por alto los más importantes a la hora de llevar el caso de David Reimer. Uno de los más importantes es el respeto a los derechos y a la dignidad de la persona, pues resalta la importancia de los derechos humanos, ya que las personas deben recibir un trato digno. También podremos percatarnos que el doctor no apreció el valor innato como personas, pues no solo experimentó con David, también lo hizo con su hermano. Según este principio básico, el valor de las personas no aumenta ni disminuye, dependiendo de características como raza, género, discapacidad mental, sexual, idioma o nacionalidad. El doctor no mostró respeto por la dignidad de su paciente y como ejemplo de ello recordemos que aún con el cambio de sexo era notorio que cuando David aún era Brenda sufría debido a que no estaba conforme con ser una niña. A pesar del tratamiento hormonal que recibía, pues su verdadera naturaleza se hacía presente y David sufría las consecuencias de esto. Money no respetó la libertad personal, la autonomía y el trato justo. Pedía a los dos hermanos mantener contacto de tipo sexual y les mostraba fotografías sexuales y lo justificaba mencionando que era parte del tratamiento en el cual el objetivo era redirigir su sexualidad y lo llamó ensayo sexual. Esto causó un gran daño a los hermanos y cuando el psicólogo fue cuestionado sobre esto, negó rotundamente que esto nunca había sucedido. Con ello faltó al principio de integridad en las relaciones, ya que no mostró apertura, honestidad y sinceridad en su investigación. Por otro lado, dirigió su proyecto sin evitar conflictos de interés o engaño. El psicólogo no fue consciente de que al llevar de esta forma su investigación no estaba fomentando su propia integridad para con la ciencia y las prácticas de la psicología. Por último, también se transgredió el respeto al principio del cuidado responsable. John Money no mostró preocupación por el bienestar de su paciente David y con ello afectaría a su familia, que a su vez acarrearía dificultades de tipo social. John tenía la obligación de verificar si su tratamiento realmente estaba funcionando o estaba causando daños para así corregir los errores en su actuar, pues como podemos ver en el código ético, cuando no se corrigen estos daños, se corre el riesgo de que el paciente experimente miedo, dolor, daño en la autoconfianza, seguridad física y entre otros. Si se revisa el caso, encontramos que los hermanos experimentaron los mencionados anteriormente hasta terminar con su seguridad física con el suicidio. Con respecto a las normas éticas que se infringen, podemos resaltar el artículo 74, el que nos dice que al conducir una investigación, el psicólogo toma las medidas razonables para proteger de forma apropiada los derechos y el bienestar de participantes humanos y de otras personas afectadas por la investigación. Como se puede apreciar, las relaciones de John con los Reimer no fue apropiada, pues alteró su bienestar como producto de la investigación científica, a pesar de que ellos no estaban siendo sus pacientes directamente. Otro artículo transgredido es el 36, el cual menciona que cuando se realiza una investigación, el psicólogo protege a los participantes de los daños, la incomodidad o el peligro físico o psicológico que pueda acarrear sus procedimientos. Y aquí vemos que en este caso no se protegió a los dos hermanos sobre los efectos que el experimento del doctor tendría en ellos. Tampoco se preocupó por proteger el bienestar psicológico de los dos hermanos, quienes padecieron diversos problemas emocionales, conductuales, así como alteraciones en su dinámica familiar, y todo esto derivado del tratamiento que aplicó el doctor en ellos. Recordemos que el doctor no tuvo éxito en su tratamiento. Sin embargo, continuó y lo presentó a la comunidad científica como un triunfo. Aquí se hace presente el artículo 55, el cual nos dice que el psicólogo no inventa datos ni falsifica datos de sus publicaciones. Si el psicólogo descubre errores significativos en sus datos publicados, toma las medidas necesarias para corregirlos en una corrección, retracción, erratum u otros medios de comunicación apropiados. Ahora nos concentraremos en hablar sobre las consecuencias que tuvo en David y en su familia la forma en la que actuó el doctor John Money. Para ello es imprescindible retomar que lo que John mostraba en sus informes no concordaba con la conducta que estaba presentando David cuando él era Brenda. Si el trabajo de John hubiese sido exitoso, Brenda seguiría siendo Brenda y no David. Tampoco debió de haber padecido tantos cuadros depresivos, intentos de suicidio ni problemas de identidad. De forma notoria, el trabajo de Money no estaba marchando bien, pues afectaba no solo a los gemelos, también a sus padres.
Brenda no se sentía conforme con lo que era. No se sentía como una niña y sufría los efectos de los tratamientos hormonales a los cuales era sometido. Por otro lado, su familia sufría por David y su hermano también fue una víctima al ser un paciente de forma involuntaria, atravesando muchas situaciones que también marcaron su vida. John nunca aceptó que su trabajo no había funcionado y que como consecuencia perjudicó la vida de la familia. Si su trabajo hubiese sido exitoso, el tratamiento se hubiera ejecutado respetando los códigos éticos de su profesión, los derechos humanos de los niños y de sus padres. Él debió suspender la investigación con el propósito de evitarles el daño que les causó crisis, adicciones, suicidios, entre muchos otros problemas que padeció no solo David, sino su familia entera. Para concluir, es importante mencionar el impacto que el psicólogo tuvo en esta familia. En aquella época la sociedad no hablaba aún de los derechos a ejercer una libre sexualidad. En este caso, era un niño el que estaba siendo privado de esta libertad. Por consiguiente, su hermano gemelo y sus padres estaban sufriendo por ello. Los pocos avances en la tecnología de la medicina, aunados a las estrictas normas morales en las que vivía la familia Reimer, jugaron un papel importante en cuanto a las decisiones que tomaron los miembros de esta familia. El psicólogo tiene una gran responsabilidad en las diversas sociedades, pues cuentan con la habilidad para ejercer cambios relevantes en los individuos que requieran su asistencia. Por ello, es importante no dejar a un lado las normas que regulan la profesión del psicólogo, ya que no solo protege a aquellos que depositan la confianza en los profesionales, también protege y encamina el ejercicio del propio psicólogo, pues casos como este han ayudado a establecer los reglamentos que supervisan a los profesionales que prestan su servicio a las personas que lo requieran. Si bien este caso tiene muchos aspectos negativos, en el ámbito científico es muy valioso para que los estudiantes en formación puedan aprender de los errores que se han cometido. El camino del psicólogo no es fácil y quizás las personas no logren entender por qué John Money actuó de esta forma, pero lo cierto es que su caso trascendió y en este momento estamos aprendiendo de ello.